Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos comienza su escrito indicando que este es el principio del Evangelio, es decir, el inicio del texto que va a estar desarrollando, ya que es el punto de partida de lo que va a continuar. Y pudiera también tratarse de dar el título al libro como Principio del Evangelio de Jesucristo. La interrelación que se busca aquí entre el ministerio de Jesucristo y el de Juan el Bautista es una evidencia más de que Marcos es el intérprete de Pedro, puesto que de una forma muy semejante se inicia el discurso del apóstol en casa de Cornelio, conectando las obras de Jesús con Juan el Bautista, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Por tanto, el principio está relacionado con el Evangelio, que en el griego clásico es una referencia al premio por las buenas noticias. En el tiempo pasó a significar a las buenas nuevas, que trae un mensajero, especialmente referidas a las noticias de una victoria o a la proclamación de la paz. En el griego bíblico, el término se usaba en el Antiguo Testamento, empleando el verbo que procede de evangelio, refiriéndose a lo que era, o no podía ser, una buena noticia. Note lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 10, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Sinclat, en pago de la nueva. Y de igual manera, Isaías anuncia que Dios iba a intervenir a favor de su pueblo y también a restaurarlo. Isaías, capítulo 52, versículo 7, dice: Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que predica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En el sentido que el término tiene aquí para Marcos, es la buena noticia, buena nueva, del acercamiento o venida del reino de Dios, como así señala, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 14, capítulo 8, versículo 35 y algunos más versículos. Pero aquí no tiene el sentido del libro que proclama el Evangelio, sino el mensaje de procedencia divina que anuncia las buenas noticias para los hombres. Este mensaje de buena nueva, es decir, el Evangelio, está vinculado inseparablemente a Jesucristo. Y el nombre compuesto de esta manera solo en esta ocasión en todo el Evangelio. La utilización de ambos nombres en genitivo permite entenderlo en dos modos. El primero, como genitivo subjetivo, que identificaría el Evangelio con el mensaje predicado por Jesucristo, ya que Él tomó como elemento central del Evangelio que predicaba las buenas noticias de la aproximación y venida con él del reino de Dios. Y el segundo como genitivo objetivo, en cuyo caso es el Evangelio acerca de Jesucristo. Y este es el sentido más propio, ya que en todo Marcos el objetivo del Evangelio es Jesucristo. Con todo, ambos sentidos tienen cabida perfectamente en la interpretación,
puesto que en el Evangelio que se recoge en el texto es el que fue predicado por el Señor Jesús, y también en el mensaje relacionado con su persona y su obra. El primer título utilizado en el nombre compuesto es el de Jesús. Es el nombre establecido desde el cielo y comunicado a María por el ángel Gabriel en la Anunciación, como así señala en Lucas, capítulo 1 y versículo 31, donde dice: «Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». La razón fundamental para ese nombre es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 y versículo 21. Note que Jesús es la expresión griega del nombre hebreo Yeshua, que es también Josué, cuya traducción sería Dios es salvación o Dios salva. Es por eso que la misión que traía en su irrupción y en la historia humana mediante el nacimiento de María es la encomendada por Dios y determinada por Él en su propósito soberano de salvación, establecido desde antes de la fundación del mundo, como así dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El nombre Jesús relaciona al Hijo de Dios con la salvación del mundo. De otro modo, vino para ejecutar el programa de salvación, llevando a cabo la misión que había asumido en la eternidad, como así dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Y note que el nombre tiene la connotación de la buena noticia de la realización de la misión salvadora que, como Dios hecho hombre, iba a cumplir. Aunque la obra de salvación tiene un alcance universal, como así señala Juan capítulo 3, versículo 16, también tendría un destinatario, específicamente vinculado con la condición mesiánica del Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El segundo nombre dado al sujeto del Evangelio es el título mesiánico por excelencia. La palabra equivale a Mesías, aquel que sería lleno del Espíritu y separado para llevar a cabo la tarea de salvar a su pueblo, como así dice Isaías, capítulo 61, versículo 1, y el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Cristo de Dios sería ungido para ser profeta anunciado. Isaías, capítulo 55, versículo 4, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 22, así lo atestiguan. Para ser el único sumo sacerdote en el orden eterno de Dios. Hebreos, capítulo 10, versículos 12 y 14. Y también para ser el Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Salmo, capítulo 2, versículo 6 y Lucas, capítulo 1, versículo 33. Así pues, la utilización de este nombre para referirse al Salvador introduce ya, desde el principio del Evangelio de Marcos, al lector en el plano de la fe propia de ser cristiano. Al confesar que Jesús, al que conocemos como Hijo de María, nació bajo la paternidad legal de José, aceptamos que es aquel que ha sido profetizado ampliamente como el Redentor del mundo. Pero nótese por otro lado que para muchos opositores al Evangelio, especialmente dentro del mundo judío, Jesús no podía ser el Cristo, porque era simplemente el carpintero y no conocía a su familia, como dice Marcos capítulo 6, versículo 3.
Por tanto, aferrándose a una interpretación tradicional, afirmaban que cuando el Mesías viniese, nadie sabría su procedencia. Juan, capítulo 7, versículo 27. Pero aún más grave era la sospecha que se dejaba traducir de un nacimiento legítimo. Note lo que dice Juan, capítulo 8 y versículo 41, donde dice: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Téngase en cuenta que, de algún modo, debía entenderse que aquellos estaban diciéndole a Jesús: nosotros no nacimos de fornicación, tú sí. No hay duda con respecto a nuestro Padre, pero sí la hay en relación con el tuyo. La buena noticia que se produce en Marcos está ligada a quien recibe el nombre de Jesucristo. El nombre fue usado por el apóstol Pedro en el primer mensaje de predicación del Evangelio, como dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 38. Y a la presentación, Jesucristo sigue en varios manuscritos el complemento de Hijo de Dios. Note que es un título que se usa varias veces en el Evangelio, como por ejemplo, aquí en Lucas, en el capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, capítulo 9, versículo 7. Y con él se reconoce la divinidad de Jesús, en vinculación directa con el Padre, que dando testimonio lo reconoce como Hijo amado. Marcos capítulo 1, versículo 11 y capítulo 9, versículo 7. Por tanto, Jesús es el Hijo del Bendito, capítulo 14, versículo 61. Y el título Hijo de Dios es el que recoge la mayor dimensión en la condición divina de Jesucristo. En esta manera, se manifiesta como el revelador absoluto del Padre. Mateo, capítulo 11 y versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y también Marcos recoge las palabras de Jesús, cuando dice en el capítulo 13 y versículo 32: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. La vinculación en el compartir de la esencia divina está claramente manifestada por Jesucristo. Juan, capítulo 14 y versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y también en Juan capítulo 17 versículo 21 dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. En la encarnación del Verbo, el Hijo toma una naturaleza humana, se hace semejante a los hombres, como dice Juan capítulo 1 y versículo 14. Por tanto, la encarnación se ejecuta por las tres personas divinas, si bien solo el Hijo queda encarnado, esto es, revestido de carne humana. De otro modo, solo el Hijo se hace hombre. El Evangelio va a concluir con la muerte de Jesús, pero esa operación soteriológica, mediante la cual el hombre tiene vida eterna por fe en el Hijo, el sacrificio redentor, hecho en su cuerpo de carne sobre la cruz, es el resultado de la entrega que el Padre hace de su Hijo, como dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Hablar del Hijo de Dios supone retrotraernos a la persona del Padre, que enteramente lo engendra. Y nótese que es necesario entender que este engendrar del Padre al Hijo no supone causa originante y puntual de la persona divina del Hijo, que como Dios es eterno, en igualdad de vida
con el Padre y el Espíritu en relación con la Santísima Trinidad. Es decir, el Hijo no tiene origen, esto es, no ha habido un principio de su existencia. El engendrar supone la personalización de la segunda persona divina en la comunicación de la vida procedente del Padre. Y es necesario entender que el título Padre se aplica a la primera persona en sentido intratrinitario y que el Padre es principio sin principio. En otras palabras, la vida del Hijo procede del Padre, mientras que Él mismo no es procedido por otro. Por esa razón, Padre envía, pero no es enviado por otro. En esa condición de Padre, en toda la extensión e intensidad de su ser personal, es base personalizadora, constitutiva, de modo que en el eterno presente, sin cambio, ni sucesión, ni principio, ni fin, engendra un Hijo, la segunda persona de la Deidad, comunicándole todo cuanto Él mismo es y tiene, excepto el ser Padre, que es lo que le distingue del Hijo como persona. Todo lo comparte el Padre con el Hijo, en virtud de dicha generación en el seno del Padre. Así pues, el Hijo es, por tanto, tan únicamente Hijo como total y absoluta y perfectamente Dios. El Padre en esta relación engendradora del Hijo extingue en ese engendrar, agota su función generadora, que no originante, en el Hijo, y es este, por tanto, es la expresión infinita de la generación del Padre. Y note que esa dimensión, siempre difícil de comprender, exige que el Padre tenga, por consumación de su comunicación de vida al Hijo, un solo Hijo, a quien se llama el unigénito del Padre, como dice Juan, capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. Téngase en cuenta que si hubiera más de un Hijo en el seno de la Deidad, ninguno de ellos será la manifestación exhaustiva de la generación del Padre, porque ninguno sería infinito y ninguno sería Dios. Pero, de la misma forma, el Padre tampoco lo sería, por cuanto su acción generadora sería un acto limitado dentro de su seno. Y es más, por ser el acto generativo del Padre, una comunicación total, es una entrega infinita y plena al Hijo. El Padre se constituye por una relación subsistente hacia otro. Es decir, el Padre es una persona divina en el seno divino, por su relación con el Hijo. De ahí que se lea en el Salmo capítulo 2, versículo 7, «Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy». El hecho de la generación de la segunda persona divina no le da a la primera ninguna superioridad sobre la segunda. Por tanto, es sencillo entender la razón de esta identidad en el seno divino, porque la persona del Padre debe su ser personal al acto de engendrar al Hijo, del mismo modo que el Hijo lo debe al hecho de ser engendrado por el Padre. No hay, pues, ninguna dependencia, subordinación ni inferioridad en todo cuanto ocurre en la relación de la primera con la segunda persona, del Padre con el Hijo, sino una eterna interdependencia, ya que el Padre no puede existir sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Hablar de generación en el seno trinitario supone una dificultad para algunos que comparan este engendrar con el engendrar humano, como efecto de la procreación.
Pero nótese que esto no puede darse en Dios, porque el engendrar en Dios no es un proceder de causa a efecto, sino de principio a término. Y esto supone fuertes controversias en la historia de la Iglesia, ya que si el Padre engendra al Hijo y logró el término de la acción, entonces acabó la función generadora para el Padre. Pero si no acabó de engendrarlo, entonces el Hijo no es Dios perfecto. Sin embargo, este problema surge al no distinguir entre la acción inmanente y la transeúte, ya que en la generación humana la acción es transeúte, porque concluye en el alumbramiento, la relación de dependencia de sus padres. Y la generación divina es inmanente, porque el Hijo está en el seno del Padre y el Padre está plenamente en el Hijo. Así pues, al no ser este un tratado sobre cristología, será suficiente concluir con unas breves observaciones más sobre el concepto Hijo de Dios. El Hijo, que es igual al Padre en el seno de Dios y no está sometido al Padre, por la encarnación, al hacerse hombre, puede mostrarle en su naturaleza humana lo que no podría en la divina, en la que es coeterno e igual al Padre. En esa naturaleza podrá dar su vida de infinito valor, puesto que es la vida humana de la segunda persona divina, en un acto de obediencia suprema, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 8. De otro modo, el Padre envió al Hijo para ser el Redentor del mundo. Todas las formulaciones del envío del Hijo van acompañadas de la preposición ¿para qué? Como lo demuestran, por ejemplo, los textos bíblicos que voy a señalar. Gálatas capítulo 4 y los versículos 4 y 5, donde dice: Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Juan capítulo 3 y versículo 16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4 dice: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 9, dice: Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y esto va íntimamente vinculado con la encarnación del Hijo de Dios. Sin embargo, no se puede considerar esto como un hecho aislado, sino como un todo en el programa del enviar del Padre al Hijo. Note que este envío permite a los hombres participar de la vida eterna y alcanzar la filiación en el Hijo, ya que la inserción del Hijo en el mundo ocurre por el nacimiento de la Virgen María, que presupone el nacimiento de mujer y el nacimiento bajo la ley. Pero el comienzo de la existencia humana de Jesús no es comienzo de la condición de Hijo, que la antecede y trasciende en todo. Tal vez sea Marcos quien, dejando a un lado la concesión y nacimiento de Jesucristo, pasa directamente a vincular el relato con la preexistencia
de quien, visto como hombre, es el Hijo de Dios. De otro modo, la encarnación designa la unión del Hijo con la humanidad en una naturaleza humana, concedida por obra del Espíritu Santo, en la que realiza, desde el plano de la humanidad, la expresión de su filiación eterna. Marcos, nótese que comienza su relato con la sencillez de la frase que estamos considerando. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, ¿qué significan las palabras el Evangelio acerca de Jesucristo? O por otro, a través de él, significa sencillamente buenas noticias, ya que Jesús vino para que pudiera haber un evangelio, es decir, unas buenas noticias, ya que la historia de su encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión son los hechos del evangelio. Sin embargo, Jesús vino predicando, hablando del evangelio, es decir, transmitiendo esas buenas noticias. Y lo hizo para que el pecador arrepentido pudiera reconciliarse con Dios por medio de su muerte expiatoria en la cruz y también de su resurrección. Es por eso que, estimado y estimada oyente, para que tú puedas recibir el Evangelio de Jesucristo, primeramente tienes que recibir a la persona que hace posible esas buenas noticias y que es Jesucristo. Por tanto, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón. Di conmigo y repite esta oración. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Creo en esas buenas noticias, en ese evangelio de salvación. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo que tú resucitaste de entre los muertos. Y creo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1 y versículo 1, donde dice:
Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos comienza su escrito indicando que este es el principio del Evangelio, es decir, el inicio del texto que va a estar desarrollando, ya que es el punto de partida de lo que va a continuar. Y pudiera también tratarse de dar el título al libro como Principio del Evangelio de Jesucristo. La interrelación que se busca aquí entre el ministerio de Jesucristo y el de Juan el Bautista es una evidencia más de que Marcos es el intérprete de Pedro, puesto que de una forma muy semejante se inicia el discurso del apóstol en casa de Cornelio, conectando las obras de Jesús con Juan el Bautista, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Por tanto, el principio está relacionado con el Evangelio, que en el griego clásico es una referencia al premio por las buenas noticias. En el tiempo pasó a significar a las buenas nuevas, que trae un mensajero, especialmente referidas a las noticias de una victoria o a la proclamación de la paz. En el griego bíblico, el término se usaba en el Antiguo Testamento, empleando el verbo que procede de evangelio, refiriéndose a lo que era, o no podía ser, una buena noticia. Note lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 10, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Sinclat, en pago de la nueva. Y de igual manera, Isaías anuncia que Dios iba a intervenir a favor de su pueblo y también a restaurarlo. Isaías, capítulo 52, versículo 7, dice: Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que predica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En el sentido que el término tiene aquí para Marcos, es la buena noticia, buena nueva, del acercamiento o venida del reino de Dios, como así señala, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 14, capítulo 8, versículo 35 y algunos más versículos. Pero aquí no tiene el sentido del libro que proclama el Evangelio, sino el mensaje de procedencia divina que anuncia las buenas noticias para los hombres. Este mensaje de buena nueva, es decir, el Evangelio, está vinculado inseparablemente a Jesucristo. Y el nombre compuesto de esta manera solo en esta ocasión en todo el Evangelio. La utilización de ambos nombres en genitivo permite entenderlo en dos modos. El primero, como genitivo subjetivo, que identificaría el Evangelio con el mensaje predicado por Jesucristo, ya que Él tomó como elemento central del Evangelio que predicaba las buenas noticias de la aproximación y venida con él del reino de Dios. Y el segundo como genitivo objetivo, en cuyo caso es el Evangelio acerca de Jesucristo. Y este es el sentido más propio, ya que en todo Marcos el objetivo del Evangelio es Jesucristo. Con todo, ambos sentidos tienen cabida perfectamente en la interpretación, puesto que en el Evangelio que se recoge en el texto es el que fue predicado por el Señor Jesús, y también en el mensaje relacionado con su persona y su obra. El primer título utilizado en el nombre compuesto es el de Jesús. Es el nombre establecido desde el cielo y comunicado a María por el ángel Gabriel en la Anunciación, como así señala en Lucas,
capítulo 1 y versículo 31, donde dice: «Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». La razón fundamental para ese nombre es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 y versículo 21. Note que Jesús es la expresión griega del nombre hebreo Yeshua, que es también Josué, cuya traducción sería Dios es salvación o Dios salva. Es por eso que la misión que traía en su irrupción y en la historia humana mediante el nacimiento de María es la encomendada por Dios y determinada por Él en su propósito soberano de salvación, establecido desde antes de la fundación del mundo, como así dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El nombre Jesús relaciona al Hijo de Dios con la salvación del mundo. De otro modo, vino para ejecutar el programa de salvación, llevando a cabo la misión que había asumido en la eternidad, como así dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Y note que el nombre tiene la connotación de la buena noticia de la realización de la misión salvadora que, como Dios hecho hombre, iba a cumplir. Aunque la obra de salvación tiene un alcance universal, como así señala Juan capítulo 3, versículo 16, también tendría un destinatario, específicamente vinculado con la condición mesiánica del Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El segundo nombre dado al sujeto del Evangelio es el título mesiánico por excelencia. La palabra equivale a Mesías, aquel que sería lleno del Espíritu y separado para llevar a cabo la tarea de salvar a su pueblo, como así dice Isaías capítulo 61 versículo 1 y el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18. El Cristo de Dios sería ungido para ser profeta anunciado. Isaías capítulo 55 versículo 4 y Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 22 así lo atestiguan, para ser el único sumo sacerdote en el orden eterno de Dios. Hebreos capítulo 10 versículos 12 y 14. Y también para ser el Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Salmo capítulo 2 versículo 6 y Lucas capítulo 1 versículo 33. Así pues, la utilización de este nombre para referirse al Salvador introduce ya, desde el principio del Evangelio de Marcos, al lector en el plano de la fe propia de ser cristiano. Al confesar que Jesús, al que conocemos como Hijo de María, nació bajo la paternidad legal de José, aceptamos que es aquel que ha sido profetizado ampliamente como el Redentor del mundo. Pero nótese por otro lado que para muchos opositores al Evangelio, especialmente dentro del mundo judío, Jesús no podía ser el Cristo, porque era simplemente el carpintero y no conocía a su familia, como dice Marcos capítulo 6 versículo 3. Por tanto, aferrándose a una interpretación tradicional, afirmaban que cuando el Mesías viniese, nadie sabría su procedencia. Juan capítulo 7 versículo 27. Pero aún más grave era la sospecha que dejaba traducir de un nacimiento legítimo. Note lo que dice Juan capítulo 8 versículo 41, donde dice:
nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Téngase en cuenta que, de algún modo, debía entenderse que aquellos estaban diciéndole a Jesús: nosotros no nacimos de fornicación, tú sí. No hay duda con respecto a nuestro Padre, pero sí la hay en relación con el tuyo. La buena noticia que se produce en Marcos está ligada a quien recibe el nombre de Jesucristo. El nombre fue usado por el apóstol Pedro en el primer mensaje de predicación del Evangelio, como dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 38. Y a la presentación, Jesucristo sigue en varios manuscritos el complemento de Hijo de Dios. Note que es un título que se usa varias veces en el Evangelio, como por ejemplo, aquí en Lucas, en el capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, capítulo 9, versículo 7. Y con él se reconoce la divinidad de Jesús, en vinculación directa con el Padre, que dando testimonio lo reconoce como Hijo amado. Marcos capítulo 1 versículo 11 y capítulo 9 versículo 7. Por tanto, Jesús es el Hijo del Bendito, capítulo 14 versículo 61. Y el título Hijo de Dios es el que recoge la mayor dimensión en la condición divina de Jesucristo. En esta manera se manifiesta como el revelador absoluto del Padre. Mateo capítulo 11 y versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y también Marcos recoge las palabras de Jesús, cuando dice en el capítulo 13 y versículo 32: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. La vinculación en el compartir de la esencia divina está claramente manifestada por Jesucristo. Juan, capítulo 14 y versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y también, en Juan capítulo 17 versículo 21 dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. En la encarnación del Verbo, el Hijo toma una naturaleza humana, se hace semejante a los hombres, como dice Juan capítulo 1 y versículo 14. Por tanto, la encarnación se ejecuta por las tres personas divinas, si bien solo el Hijo queda encarnado, esto es, revestido de carne humana. De otro modo, solo el Hijo se hace hombre. El Evangelio va a concluir con la muerte de Jesús, pero esa operación soteriológica, mediante la cual el hombre tiene vida eterna por fe en el Hijo, el sacrificio redentor, hecho en su cuerpo de carne sobre la cruz, es el resultado de la entrega que el Padre hace de su Hijo, como dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Hablar del Hijo de Dios supone retrotraernos a la persona del Padre, que enteramente lo engendra. Y nótese que es necesario entender que este engendrar del Padre al Hijo no supone causa originante y puntual de la persona divina del Hijo, que como Dios es eterno, en igualdad de vida con el Padre y el Espíritu en relación con la Santísima Trinidad. Es decir, el Hijo no tiene origen, esto es, no ha habido un principio de su existencia. El engendrar supone la personalización de la segunda persona divina en la comunicación de la vida procedente del Padre. Y es necesario entender que el título Padre
se aplica a la primera persona en sentido intratrinitario y que el Padre es principio sin principio. En otras palabras, la vida del Hijo procede del Padre, mientras que Él mismo no es procedido por otro. Por esa razón, Padre envía, pero no es enviado por otro. En esa condición de Padre, en toda la extensión e intensidad de su ser personal, es base personalizadora, constitutiva, de modo que en el eterno presente, sin cambio, ni sucesión, ni principio, ni fin, engendra un Hijo, la segunda persona de la deidad, comunicándole todo cuanto Él mismo es y tiene, excepto el ser Padre, que es lo que le distingue del Hijo como persona. Todo lo comparte el Padre con el Hijo, en virtud de dicha generación en el seno del Padre. Así pues, el Hijo es, por tanto, tan únicamente Hijo como total y absoluta y perfectamente Dios. El Padre en esta relación engendradora del Hijo extingue en ese engendrar, agota su función generadora, que no originante, en el Hijo, y es este, por tanto, es la expresión infinita de la generación del Padre. Y note que esa dimensión, siempre difícil de comprender, exige que el Padre tenga, por consumación de su comunicación de vida al Hijo, un solo Hijo, a quien se llama el unigénito del Padre, como dice Juan, capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. Téngase en cuenta que si hubiera más de un Hijo en el seno de la deidad, ninguno de ellos será la manifestación exhaustiva de la generación del Padre, porque ninguno sería infinito y ninguno sería Dios. Pero, de la misma forma, el Padre tampoco lo sería, por cuanto su acción generadora sería un acto limitado dentro de su seno. Y es más, por ser el acto generativo del Padre, una comunicación total, es una entrega infinita y plena al Hijo. El Padre se constituye por una relación subsistente hacia otro. Es decir, el Padre es una persona divina en el seno divino, por su relación con el Hijo. De ahí que se lea en el Salmo capítulo 2, versículo 7, «Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy». El hecho de la generación de la segunda persona divina no le da a la primera ninguna superioridad sobre la segunda. Por tanto, es sencillo entender la razón de esta identidad en el seno divino, porque la persona del Padre debe su ser personal al acto de engendrar al Hijo, del mismo modo que el Hijo lo debe al hecho de ser engendrado por el Padre. No hay, pues, ninguna dependencia, subordinación ni inferioridad en todo cuanto ocurre en la relación de la primera con la segunda persona, del Padre con el Hijo, sino una eterna interdependencia, ya que el Padre no puede existir sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Hablar de generación en el seno trinitario supone una dificultad para algunos que comparan este engendrar con el engendrar humano, como efecto de la procreación. Pero nótese que esto no puede darse en Dios, porque el engendrar en Dios no es un proceder de causa a efecto, sino de principio a término. Y esto supone fuertes controversias en la historia de la Iglesia, ya que si el Padre engendra al Hijo y logró el término de la acción, entonces
acabó la función generadora para el Padre, pero si no acabó de engendrarlo, entonces el Hijo no es Dios perfecto. Sin embargo, este problema surge al no distinguir entre la acción inmanente y la transeúnte, ya que en la generación humana la acción es transeúnte, porque concluye en el alumbramiento, la relación de dependencia de sus padres. Y la generación divina es inmanente, porque el Hijo está en el seno del Padre y el Padre está plenamente en el Hijo. Así pues, al no ser este un tratado sobre cristología, será suficiente concluir con unas breves observaciones más sobre el concepto Hijo de Dios. El Hijo, que es igual al Padre en el seno de Dios y no está sometido al Padre, por la encarnación, al hacerse hombre, puede mostrarle en su naturaleza humana lo que no podría en la divina, en la que es coeterno e igual al Padre. En esa naturaleza podrá dar su vida de infinito valor, puesto que es la vida humana de la segunda persona divina, en un acto de obediencia suprema, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 8. De otro modo, el Padre envió al Hijo para ser el Redentor del mundo. Todas las formulaciones del envío del Hijo van acompañadas de la preposición ¿para qué? Como lo demuestran, por ejemplo, los textos bíblicos que voy a señalar. Gálatas capítulo 4 y los versículos 4 y 5, donde dice: Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Juan capítulo 3 y versículo 16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4 dice: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 9, dice: Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y esto va íntimamente vinculado con la encarnación del Hijo de Dios. Sin embargo, no se puede considerar esto como un hecho aislado, sino como un todo en el programa del enviar del Padre al Hijo. Note que este envío permite a los hombres participar de la vida eterna y alcanzar la filiación en el Hijo, ya que la inserción del Hijo en el mundo ocurre por el nacimiento de la Virgen María, que presupone el nacimiento de mujer y el nacimiento bajo la ley. Pero el comienzo de la existencia humana de Jesús no es comienzo de la condición de hijo, que la antecede y trasciende en todo. Tal vez sea Marcos quien, dejando a un lado la concesión y nacimiento de Jesucristo, pasa directamente a vincular el relato con la preexistencia de quien, visto como hombre, es el Hijo de Dios. De otro modo, la encarnación designa la unión del Hijo con la humanidad en una naturaleza humana, concedida por obra del Espíritu Santo, en la que realiza desde el plano de la humanidad la expresión de su filiación eterna.
Marcos, nótese que comienza su relato con la sencillez de la frase que estamos considerando. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, ¿qué significan las palabras el Evangelio acerca de Jesucristo? O por otro, a través de Él, significa sencillamente buenas noticias, ya que Jesús vino para que pudiera haber un Evangelio, es decir, unas buenas noticias, ya que la historia de su encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión son los hechos del Evangelio. Sin embargo, Jesús vino predicando, hablando del Evangelio, es decir, transmitiendo esas buenas noticias. Y lo hizo para que el pecador arrepentido pudiera reconciliarse con Dios por medio de su muerte expiatoria en la cruz y también de su resurrección. Es por eso que, estimado y estimada oyente, para que tú puedas recibir el Evangelio de Jesucristo, primeramente tienes que recibir a la persona que hace posible esas buenas noticias y que es Jesucristo. Por tanto, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón. Di conmigo y repite esta oración. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Creo en esas buenas noticias, en ese Evangelio de salvación. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo que tú resucitaste de entre los muertos. Y creo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.